La idea es realizar un trabajo similar al adelantado el pasado viernes. La idea es que ustedes se remitan a esta parte de la norma, el H222, estudio geotécnico definitivo, y vamos a concentrarnos en cada uno de los aspectos que debe tener un informe geotécnico definitivo según la NSR10. Si ustedes observan el contenido, hay una parte que dice del proyecto, otro del subsuelo, otro de análisis geotécnico, otro de las recomendaciones para diseño, recursos para construcción, y en cada uno de estos aspectos están relacionados unos ítems: nombre, plano de localización, objetivo del estudio, descripción general del proyecto, sistema estructural, etc. Entonces, lo que vamos a hacer en los ítems Excel es organizar en una pestaña, por ejemplo, condiciones de proyecto. Este es el ítem A, aquí está, del proyecto. Y miren que aquí aparece nombre, plano de localización. Entonces, aquí ustedes colocan nombre, plano, localización. Y aquí al ladito vamos a colocar cumple o no cumple. Si cumple, vamos colocando una X, X, y los ítems que no cumplan, vamos colocando aquí una X. Y lo vamos haciendo para condiciones del proyecto, lo vamos haciendo para condiciones del subsuelo, cumple, no cumple, y así vamos en cada pestaña, vamos a ir relacionando el ítem A, el ítem B, el ítem C, el ítem D, y cada uno de los aspectos que se relacionan allí. Entonces, cada integrante del grupo debe tener el estudio geotécnico que me fue enviado y les fue aprobado. Y la idea es que traten de repartirse el trabajo entre ustedes para avanzar rápidamente. Por ejemplo, un integrante coge del proyecto, otro integrante coge del subsuelo, otro coge de los análisis geotécnicos, y la idea es que tengan un archivo en Excel que compartan. Comparten en la nube el archivo en Excel de tal manera que todos estén trabajando al tiempo sobre el mismo documento. Cuando la idea es que todos trabajen sobre el documento, es decir, todos lean las condiciones de proyecto, todo del subsuelo, pero para agilizar el proceso, la idea es que se repartan el proceso y que una vez quien tiene la condición de proyecto pase a la condición de subsuelo y revise si en la condición del subsuelo el compañero, pues efectivamente identificó bien cada aspecto, como cumple o no cumple, o si tiene que hacer algún cambio, pues simplemente habla con el compañero y dice: mira, realmente esta información que tú dices que no cumple, realmente sí cumple, porque en esta parte del documento ahí está consignado esto. La idea es que así vayan llenando cada una de estas pestañas de tal manera que al final, si logramos identificar dentro del estudio cada uno de estos apartes que están aquí citados, pues podemos decir de que el informe geotécnico cumple, está exigiendo. Es posible que en algún estudio ustedes encuentren algún aspecto que esté por fuera de la norma. Es decir, la norma aquí relaciona lo mínimo que debe contener un informe geotécnico. Es posible que se relacione alguna información que no está detallada aquí en la NSR10. Por eso hay una pestañita donde vamos a relacionar aspectos que están por fuera de la norma. Entonces puede ser un aspecto, dos o tres, o quizás el informe no tiene ningún aspecto que esté por fuera de la norma. Todo lo que está contenido, la norma lo está pidiendo. Cuando usted termine esa parte del trabajo, usted va a poder concluir respecto a si el informe que está trabajando cumple como estudio geotécnico definitivo o si realmente no cumple como informe geotécnico definitivo. Fíjense que ahora a un compañero
estaba analizando el informe que descargó y él pues ya se dio cuenta que algunos aspectos pues no cumple y está buscando un informe que trate de cumplir. Ahora, por lo pronto, le recomiendo al grupo que envíe el informe que ya tiene y que ha venido trabajando para yo poderle decir si continúa o no, porque de pronto otro grupo ya está trabajando con ese informe. Y, por supuesto, cuando va a concluir de que el informe no cumple y no cumple por tales razones y por tales razones. Y esas razones van a estar identificadas aquí en los aspectos pues donde dice que no cumple, ya sea el del subsuelo, ya sea del proyecto, o ya sea en los análisis geotécnicos, o en las recomendaciones, etcétera. Algún aspecto no está cumpliendo, pues aquí se indica que no cumple y se concluye finalmente que el informe geotécnico no cumple y por qué razones no cumple. Ese, digamos que es la parte A del trabajo. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de esa parte A. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, profe. No, hasta ahora no. Ok, perfecto. Esa es la parte A. Organizar allí. Ahora, una vez ustedes concluyen si cumple o no cumple, vamos a hacer, o quiero que hagan, un resumen de su estudio. Y el resumen tiene estos 8 aspectos. Ya es el resumen del informe. El primer aspecto que quiero que identifiquen dentro del resumen es las cargas. Las cargas es posible que ustedes las encuentren o tabuladas o en un gráfico en donde se muestren las columnas y la carga asociada a cada columna. Se supone ese aspecto de las cargas es entregado por quien solicita el informe y en algunos casos pueden encontrar o valores puntuales asignados a cada columna o pueden encontrar, por ejemplo, un rango en el que varían las cargas del proyecto. Por ejemplo, aquí dice de 200 a 1000 kilonewton. Ahora, cuando se habla de información de proyecto y aquí habla de las cargas, es importante que dentro del proyecto, vamos a ver, dentro del proyecto, si yo tengo mi lote, es importante poder establecer dentro del proyecto exactamente cuál es la magnitud de las cargas. Es decir, si yo tengo un rango de cargas, es importante conocer ese rango de cargas, pero es mucho mejor conocer las cargas y la posición de esas cargas dentro del proyecto. Es decir, un proyecto donde conozco muy bien las características del lote, conozco muy bien las características de la estructura y las cargas esperadas a transmitir en cada zona del lote, es mucho mejor. Y la razón es porque eso va a permitir que en el caso, en el caso
que yo tenga dentro del lote una variación en las condiciones geotécnicas, entonces, ¿qué pasa? Si esta zona está representada por un perfil de suelo y esta zona está representada por un perfil de suelo, es importante conocer muy bien cuáles son las cargas asociadas a esta zona y cuáles son las cargas asociadas a esta zona. Y eso es lo que hace que el documento entregado tenga más carácter de definitivo que de preliminar. Si a usted simplemente le dicen el rango de las cargas, pero no hay precisión respecto a esto, no habría problema en la medida en que tenga un mismo tipo de suelo o un solo perfil de suelo para condición de diseño. Pero en la medida en que tenga cierta complejidad en la estratigrafía, eso hará que el estudio geotécnico vaya tendiendo más a preliminar que a definitivo. Entonces, en este resumen, la idea es que usted indique si en el informe les están dando las cargas y saben exactamente dónde están las cargas o si lo que tienen es un rango. El perfil de diseño hace referencia a los estratos que encontramos y las propiedades geotécnicas asociadas a cada estrato. Se supone esos estratos y esas propiedades geotécnicas son las utilizadas para evaluar la capacidad de carga y los asentamientos. Entonces, en el estudio, ustedes deben identificar ese perfil de diseño. En algunos casos, los estudios solamente muestran la clasificación y los estratos, pero no asignan propiedades a los estratos, sino que las propiedades aparecen tabuladas, etcétera. Ustedes, en algunos casos, van a encontrar el perfil de diseño bien definido, con clasificación y con propiedades asignadas a cada estrato, o en otros van a tener que armar este perfil de diseño. Se supone que a partir de esas propiedades, peso específico, cohesión, ángulo de fricción, posición de nivel freático, módulo de elasticidad del suelo, los resultados de ensayos de consolidación, etcétera, se supone que a partir de esta información, el geotecnista realizó un análisis y definió el tipo de cimentación, que es el tercer aspecto. Es decir, indicar si el tipo de cimentación es superficial o si es profunda, si son zapatas, si son pilotes. El cuarto aspecto sería identificar el tamaño de los cimientos. A veces aparecen tablas con los tamaños asignados a cada una de las columnas, o a veces lo que aparece es un gráfico en donde se plantea el tamaño de los cimientos a partir del rango de cargas que se está trabajando. Ustedes tienen que analizar dentro del estudio cómo se está presentando la información respecto al tamaño de los cimientos, o si realmente esta información de tamaño de cimientos no aparece en el informe. La capacidad de carga admisible será la capacidad de carga evaluada según alguna metodología. Ahí debe decir Terzaghi, Meyerhoff, Hansen. Si fue para cimentación superficial o si fue para profunda, debe aparecer un dato asignado de capacidad de carga o un gráfico de capacidad de carga. Asimismo, los asentamientos esperados y los máximos permitidos, según el tipo de cimentación. El aspecto 7 serán los métodos de cálculo utilizados para capacidad de carga y asentamiento. Entonces, por lo general, los estudios presentan un anexo en donde se encuentran las ecuaciones que utilizaron o aparecen directamente las ecuaciones planteadas para la evaluación de la capacidad de carga y los asentamientos. Y 8, recomendaciones generales de construcción y de diseño. Es decir, esto va a ser un resumen del estudio técnico en la medida en que algunos de estos aspectos del informe que están trabajando pues cae dentro de la categoría de preliminar. Ese es el segundo aspecto. No sé si hay alguna pregunta al respecto.
¿Sí me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe, aunque en un momento se le escucha entrecortado a veces. Pero eh, ¿sí lograron entender lo que les estoy planteando o es necesario repetir algo? Profe, del 7 hacia abajo, ¿no? Ahí fue donde se le escuchó entrecortado. En el 7. En el informe, recuerdan que en la sesión anterior yo les mostraba una parte donde aparecían las ecuaciones que se utilizaron para la evaluación de la capacidad de carga de los asentamientos. Es decir, deben aparecer ecuaciones similares a las que ya nosotros hemos trabajado en el curso, por lo menos en simulaciones superficiales. En simulaciones profundas, pues más adelante vamos a ver las ecuaciones, pero lo importante es que ustedes identifiquen dentro del documento cuáles fueron las teorías que trabajaron para evaluar la capacidad de carga y los asentamientos dentro de ese estudio. Y que ustedes aquí puedan relacionar dichas teorías. Y lo mismo que las recomendaciones generales para construcción y diseño que ustedes encuentran dentro del documento. Aquí en esta pestañita ustedes lo que van a hacer es un resumen. Si por ejemplo ustedes me dicen, no, las teorías que aparecen aquí son las teorías de Terzaghi o dice la teoría de Besic, ustedes aquí relacionan esas teorías y yo después le puedo decir la integrante del grupo. Eh, por favor, por ejemplo, le puedo decir, Jennifer, comparte pantalla, muéstrame el estudio geotécnico que trabajaron y en el estudio donde se indican las teorías que fueron utilizadas. Entonces Jennifer, dentro de su grupo, cada uno debe tener la información a la mano, pues inmediatamente me dice, profesor, mira, aquí en esta parte es donde está esta información. O yo le puedo decir, Arnold, eh, por favor, abre tu resumen de Excel y identifícame las condiciones de proyecto que sí se encuentran dentro del documento. Entonces, él dice, no, aparece este y este no aparece. Entonces yo le puedo decir, bueno, Arnold, dentro del documento, muéstrame dónde está efectivamente que se cumple con este aspecto. Él va al documento y me muestra dónde se indica eso. Eh, le puedo decir a Janice, por favor, muéstrame el tipo, cuál fue el tipo de cimentación que, no, es cimentación profunda y los tamaños de los pilotes son de 15 metros de longitud y 50 centímetros de diámetro y son pilotes hincados lo que se recomendó, o no, son pilotes perforados. Bueno, muéstrame en el documento dónde está la tabla donde se ilustran los tamaños de los pilotes y donde se muestran las longitudes y las capacidades de carga. Entonces Jamie comparte pantalla y me muestra exactamente dónde está la información. Entonces, digamos que ese sería el segundo aspecto. Si el grupo con el estudio que está trabajando todos los aspectos dice cumple, todo cumple, y en el resumen tiene toda esta información, pues ahí finaliza el trabajo. Si no logra obtener este resumen completo, porque le hicieron falta las cargas, porque realmente no logró establecer un perfil de diseño, aunque sí tengo el tipo de cimentación, tengo el tamaño, pero no me muestra el perfil ni las, o sea, no tengo las propiedades geotécnicas, o si tiene el perfil, pero no dice qué métodos fueron los que utilizó para evaluar la capacidad de carga y el asentamiento, sino que simplemente coloca el dato de capacidad de carga y de asentamiento, pero no indica qué método trabajó, etcétera. Si este resumen no está completo, entonces hay una tercera etapa dentro del trabajo y es hacer una
o continuar con la búsqueda dentro de la web o dentro de las consultas, ya sea con familiares, etcétera, que posiblemente tengan un informe, a ver si logran conseguir un informe en donde consigan cada uno de estos aspectos dentro del informe. Si el grupo ha concluido que no cumple, es decir, si ya en esta semana que pasó, luego de que yo les dije procedan con el trabajo y alcanzaron ya a identificar que el documento realmente no cumple, pero aún no tienen organizada la información como se las estoy pidiendo, pues pueden proceder inmediatamente a buscar el informe o a buscar un informe que les pueda ayudar a cumplir con este ítem de tener un resumen completo. Esos serían los tres aspectos que vamos a trabajar la próxima reunión. En la primera hora y en la segunda hora yo les voy a facilitar ya los datos de carga, los estudios de laboratorio para que ustedes procedan a realizar el informe geotécnico de un proyecto en particular. El trabajo que van a adelantar, donde relacionan qué aspectos cumplen, qué no cumple, el resumen y en el caso de que consigan un informe que cumpla con todos estos criterios, esa documentación será relacionada dentro del informe como información preliminar del proyecto. De alguna manera la vamos a relacionar dentro del documento como información preliminar, suponiendo que las condiciones de trabajo que yo les estoy planteando para el proyecto, pues hacen parte de una zona cercana a la del proyecto que ustedes se están adelantando. Es simplemente como para ir llenando espacios dentro del informe que ustedes van a presentar. El informe que ustedes van a presentar pues debe cumplir con el estudio geotécnico definitivo, que es lo que aparece aquí. Entonces, este trabajo que ustedes están realizando o van a iniciar, la idea es que les sirva para que ustedes ya practiquen y tengan una base respecto a cómo van a presentar el documento final del proyecto de este semestre. Entonces, eh, no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí me escucharon? ¿Me escuchan? ¿Qué, profe? Gracias, José Manuel. Ok. Entonces, la idea es que en la hora y media que hace falta, los grupos empiecen a trabajar en ir llenando estas pestañitas, van a crear el archivo en Excel, lo van a compartir y para que cada uno vaya llenando aquí los diferentes aspectos e indicando si cumple o si no cumple. ¿Ok? Los aspectos relacionados con el proyecto, los aspectos relacionados con el subsuelo y así sucesivamente, y qué aspectos están por fuera de la norma, pero que están en ese documento. El resumen, y una vez consigan el informe, en el caso de que el informe que estén trabajando no cumpla con lo que es el resumen, una vez consigan el informe, pues lo envían al correo. Profesor, el informe de nosotros no cumplió y conseguimos este que sí cumple. Ya esos dos documentos se van a convertir en la base preliminar del informe que van a presentar
finalizando el curso. Aquel grupo que luego de hacer el análisis logró identificar todos estos aspectos y en los demás siempre relacionaron que cumplía, pues no es necesario buscar más, pues ya con ese pues es suficiente. Ahí van a tener pues la guía para la elaboración del documento. Okay. ¿Que algún estudiante alcanzó a llegar y que aún no está relacionado aquí? María Andrea, Freddy, José Humberto, Liliana, ¿no? No llegó, no ha llegado, no ha llegado la luz, entonces está completo. Y falta Silvia, ¿ok? Y que, y si hay algún grupo que aún no está relacionado aquí, sus nombres, ¿qué grupo no está relacionado sus nombres aquí? Profe, el grupo de Cristian Jerez. Ok, muy bien, entonces yo les propongo que si ya tienen un estudio, me lo envíen, yo les indico si pueden trabajar con ese o no, y que sigan después con la búsqueda de un estudio geotécnico que sí cumpla con lo que dice la norma en cuanto a los aspectos mínimos. Pero la idea es que empiecen a trabajar desde ya, porque ya lo que queda sería el resto de semana para que el próximo viernes ya ustedes tengan la información. No es necesario de que me envíen el resultado de Excel, simplemente el próximo viernes, cuando estemos en la reunión, pues yo voy llamando grupo por grupo y a un integrante del grupo le pido que comparta pantalla y que empiece a mostrarme el resultado del, del trabajo. Y pues alguna pregunta le hago a otro integrante y así vamos socializando el trabajo. Y para finalmente entregarle ya los datos del proyecto con el que van a trabajar y que empiecen ya a realizar sus gráficos, determinar sus propiedades geotécnicas, etcétera. Muy bien, entonces quedo atento al correo electrónico del grupo que hace falta. Eh, ¿Ya lo enviaste? ¿A qué correo? ¿A geotecnia.unisukre o a...? Ok. Cristian. Ok. Y aquí están los integrantes. Andrés, Felipe está. Sí, profesor. Elías Anaya Presente, profesor. está. Ok. Y Cristian. Ok. Muy bien. Perfecto. Ahora miremos el estudio. Profe, se olvidó mencionarme. Uno, dos, tres, cuatro. Pues no te anotaron en el grupo entonces. Profe, yo, Marcos Pérez. Ahí está, profe. Ah, Marcos. Sí, señor. Disculpa. Ok. Perfecto. Gracias, Marcos. Eh, bueno. eh, no estoy mal, esto ya me lo mandaron y esto es una tesis. Esto no es un estudio geotécnico, sino una tesis. Entonces, la idea es que busquen es un estudio geotécnico de una obra
no una tesis, sino un estudio geotécnico. Pues, esto les puede servir para, pero si no estoy mal, creo que a un grupo ya le, vamos a ver, estudio geotécnico, consumo ubicado en la, vamos a ver, sí. Estudio geotécnico para construcción de edificios ubicado en la carrera diccionario 202. Es ese, ¿verdad? Carlos Arturo y Carlos Julio. Ya ya esto lo está trabajando un grupo. Ya lo tiene asignado un grupo. Ok. Y la idea es que consigan un estudio de suelos eh, de una obra, no una tesis de un estudio de suelos, sino un estudio de suelos como tal. Pero y si es estudio. Ok. Bueno, el resto de compañeros aprovechen el resto de tiempo para que organicen la forma de trabajo y para que tengan para el día viernes de la próxima semana ya los cuadros en Excel, ya organizaditos y puedan hacer la sustentación del trabajo adelantado para luego proceder a realizar su estudio o su informe geotécnico. Entonces, eso era lo que iba a hablarles el día de hoy. Me quedo entonces con el grupo que hace falta organizarles así. Entonces, quedo aquí esperando que me envíe el correo para mirar si cumple o no. Si hay alguna pregunta del resto de grupo, pues puedo resolver alguna inquietud. Si no, nos vemos entonces a la tarde en clase o la próxima semana, el día martes, los que trabajen conmigo los martes. Por favor, aprovechen la hora y 15 minutos que hace falta. Aprovechenla para que empiecen a trabajar. Aprovechen, porque después, recuerden que en la semana se dificulta más. Y a los compañeros que no alcanzaron a estar acá por no tener fluido eléctrico, pues hablen con ellos y explíquenles, por favor. ¿Ok? No, Gisela, si tienes alguna pregunta, te respondo. No, no voy a enviar la grabación. ¿Ok? Entonces, si algo está pendiente por entender, pues te repito nuevamente, no sé, pero no va a estar disponible la grabación. Aún no ha llegado. Mucho. Ya este también lo tiene un grupo. Este es el 9, este es el 8, este fue el que acabaste tú de enviar. Este es el 8. Mm, esta es la otra primera.
Este es el 7. Este es el 6. Este es el 5. Este es el 4. Este es el 3, que es el que tú me enviaste. Este que está aquí es el 2. Y este es el 1. Correcto. Profe, Carlos, te escucho. lo que pasa es que el informe ese que de mi grupo nos envió es el que está como un trabajo de grado. Si Sí. presentamos algún problema con que no cumple algo, podemos enviarle otro, por ejemplo, hoy para que usted lo mire y se nos acepte. Pues si lo tienes ahí, lo miramos enseguida. Ah, bueno, deme Pero si la idea es que si ya sabes que esa tesis no tiene algún aspecto que no cumple, pues entonces eh, puedes hacer el trabajo con esa tesis y buscar uno que cumpla y, o sea, yo igual les autoricé a ustedes que trabajaran con ese documento. Sí, Entonces, señor. hagan el trabajo como les pedí y si ya saben que no cumplen, busquen uno que cumpla y si ya lo tienen, envíenmelo al correo. Pero una vez sepan que cumple, o sea, ya Ah, el ok. paso 3 que es encontrar uno que cumpla, se supone que no lo pueden enviar sino cuando ya tengan el resumen listo. Cuando ya tienen el resumen y dicen, eh, efectivamente tengo toda la información para poder llenar este resumen, tengo toda esta información, bueno, listo, ya ese es el definitivo y me lo envían al correo, ya. Pero por lo pronto ustedes pueden trabajar con ese. O si quieren cambiarlo, pues lo cambian enseguida, ya eso sí, decisión de ustedes. Lo importante es que hagan el ejercicio. Listo, porque nosotros estaremos trabajando en eso y si algo yo me comunico con usted. Correcto, envían el correo. Sí, señor. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gisela, si necesita que te explique algo adicional, o ya se fue, ya se salió la reunión. Si no, pues entonces los dejo para que aprovechen la hora y avancen en revisar el estudio cada uno y empezar a llenar la tablita en Excel. Muy bien. Bueno, entonces dejamos hasta aquí. Nos vemos el próximo viernes o en clase más adelante a las 2. Bueno, bendiciones, que estén muy bien. Igualmente, profe.